En el video de hoy refrescaremos nuestra memoria recordando 100 datos curiosos que hemos aprendido en este canal. ¿Los recordarás todos? Te invitamos a sumar un punto por cada curiosidad que recuerdes, para que al final indiques en los comentarios cuántos puntos lograste conseguir. ¿Listo para el desafío? ¡Comencemos! México contó con un superespía de la talla de James Bond, que nunca fue atrapado ni identificado. Benito Juárez medía 1,37 m. Las últimas palabras de Álvaro Obregón fueron "más totopos". Porfirio Díaz, justo antes de partir al exilio, lloró en el restaurante La Parroquia de Veracruz. Fidel Castro entrenó en México antes de iniciar la Revolución Cubana. Hubo un mexicano que salvó más de 40,000 vidas durante la Segunda Guerra Mundial. El penacho de Moctezuma se encuentra en Viena, aunque ni las piezas metálicas ni las plumas son originales, salvo unas diminutas fibras que solo pueden apreciarse a través de un microscopio. Alguien abrió la tumba del Centauro del Norte, Pancho Villa, y robó su cabeza. México preparó un ejército de charros durante la Segunda Guerra Mundial, en caso de una incursión nazi a territorio nacional. En una ocasión, España tuvo que independizarse de Francia. Los aztecas predijeron la llegada del conquistador Hernán Cortés, quienes lo confundieron con Quetzalcóatl. Los aztecas provienen de una ciudad actualmente perdida, llamada Aztlán. Una leyenda cuenta que Japón intentó comprar la península de Baja California. Un conde francés se declaró rey de Sonora y fracasó al intentar independizar el estado. Hubo un emperador en la Huasteca que intentó independizar la zona. Hay una isla en Sonora donde se cree se practicó el canibalismo. Francia logró arrebatarle a México el control de la isla Clipperton. La isla Bermeja de Yucatán, en el Golfo de México, desapareció o alguien la hizo desaparecer. Los restos de Hernán Cortés están escondidos en la Ciudad de México. Hay una bahía en Vanuatu repleta de tanques que Estados Unidos arrojó al mar antes de dejarlos gratis en la isla. Yanga fue el primer pueblo libre de la América hispana. Zambia, una nación africana de escasos recursos, intentó llegar al espacio con un cohete de madera, impulsado por una catapulta. Curiosamente, el día del lanzamiento, el cohete fue derribado por alguna agencia secreta. El presidente Victoriano Huerta tenía un plan para aliarse con Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Durante algunos años, México intentó anexar la isla de Cuba. Stalin, el legendario jefe de la Unión Soviética, realizó varias operaciones secretas en México. Varias naciones intervinieron militarmente en la Unión Soviética durante los primeros años de su existencia. El ejército japonés logró desembarcar en las islas Aleutianas de Alaska durante la Segunda Guerra Mundial, pero Estados Unidos prefirió que el frío se encargara de ellos. Una desviación en el río Bravo provocó que parte de Texas pasara a formar parte de México. La venta de la mesilla era en realidad la que implicaba menos pérdida de territorio de todas las opciones de compra que sugirió Estados Unidos. Hubo una base rusa en Alta California, cuando esta aún pertenecía a México. A bordo del Titanic había un mexicano que murió como un héroe. En un solo día, México tuvo 3 presidentes. Argentina una vez desembarcó con sus soldados en Alta California y de hecho tomaron el control de todo el territorio y se fueron por aburrimiento. España intentó reconquistar México, pero fueron repelidos por Santa Ana. Hay un submarino estadounidense hundido frente a Baja California Sur. Santa Ana realizó un funeral con honores para enterrar su pierna después de perderla en una batalla. El inventor de los nachos fue un mexicano llamado Ignacio. Hay un mexicano que transforma basura en gasolina. El Petén, en Guatemala, intentó varias veces unirse a la República Mexicana, sin éxito. La pierna ortopédica de Santa Ana se encuentra en Estados Unidos. La ciudad donde murió el primer emperador de México, Agustín de Iturbide, yace hoy bajo el agua. Benito Juárez perdió varias carretas llenas de oro en alguna parte del centro mexicano. Una princesa francesa planteó la idea de fundar el Estado de Israel en Baja California. Hubo una ciudad llamada Porfirio Díaz. Se cree que Tampico está protegido por extraterrestres. La comida típica de Mexicali es la comida china. El primer árbol de Navidad en México fue colocado por Maximiliano. El árbol de la noche triste, donde se cree que lloró Hernán Cortés, fue incendiado por alguien misterioso, dejándolo en pésimas condiciones.
Un expresidente guatemalteco intentó independizar Chiapas, creando la República Sudoriental. Pacific City, Sinaloa, fue pensada para ser la primera ciudad utópica del mundo. Un inglés acusó al gobierno mexicano de haber plagiado el águila de la bandera. Las 7 Luminarias es la zona más misteriosa de México. Uno de los mejores escaladores de México fue el perrito Citla. Alguna vez se intentó construir una tubería gigante que llevara el exceso de agua del sur al desierto del norte. Una vez el ángel de la independencia se cayó de su pedestal. Hubo un español que luchó por los mayas en contra de sus colegas conquistadores. Visitamos un teatro embrujado, donde resultó ser el cuidador, Don Víctor, quien se escondía para asustar a los visitantes. Hubo unos heroicos irlandeses que lucharon junto a México en todas las batallas de la intervención estadounidense. Tabasco intentó independizarse en varias ocasiones. Una invaluable bandera de México, firmada por todos los revolucionarios importantes, se perdió. Hubo una batalla internacional entre Nogales, Sonora, y Nogales, Arizona. Aguascalientes logró convertirse en estado a través de un beso. La Ciudad de México no ha sido la única capital del país. Se les dice coloquialmente teporochos a los borrachines de la ciudad porque compraban té por 8 centavos para quitarse la resaca. El imperio de Maximiliano fue dividido en 50 departamentos, creando la división geográfica más perfecta que ha existido en la historia. Hubo unos mexicanos que fueron entrenados por Corea del Norte. Se cree que Maximiliano escapó a Centroamérica y tomó una nueva identidad como Justo Armas. Chiapas se anexó a México en más de una ocasión. Un estadounidense llamado Henry Crabb intentó anexar Sonora a los Estados Unidos. De manera incongruente, se desató una nefasta y prolongada guerra por culpa de medio centavo. Durante la independencia, un hombre se ató un cañón a la espalda para luchar contra los españoles. Las fábricas del fundador de Honda, Soichiro Honda, fueron destruidas varias veces durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de eso, siguió adelante, ganándose el apodo de El Soñador a Prueba de Bombas. El eslogan de la empresa es El Poder de los Sueños. La vainilla se llama así por su peculiar forma, que parece una pequeña vaina de espada. México desarrolló un plan para recuperar California en 1917, pero el plan fue descubierto. Canadá y Dinamarca sostienen una guerra por una pequeña y desolada isla. Las batallas consisten en intercambiar botellas y pedir amablemente a la otra parte que abandone el territorio que ambos países consideran suyo. Hay varias pruebas para considerar que Tomás Alva Edison fue mexicano. La emperatriz Carlota se volvió completamente loca a los 26 años de edad. Los soldados extranjeros, vitales para el triunfo de Maximiliano, que Napoleón III retiró de México, fueron derrotados en Europa por el ejército prusiano. Estados Unidos tenía planes para invadir casi todos los países del mundo, llamados planes de guerra de colores. En el caso de México, este plan era el verde. Con tal de asegurar el triunfo de la República sobre Maximiliano, Juárez realizó varios tratados ofreciendo territorio mexicano a Estados Unidos. La capital de la fugaz República del Río Grande estaba en Laredo, Texas. En la batalla del Carrizal, México derrotó a Estados Unidos. Alguna vez existió un parque llamado Foxploration en Baja California. En el istmo de Tehuantepec, más de una vez se ha intentado hacer un canal que rivalice con el de Panamá. El corazón de Melchor Ocampo se encuentra en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Casi todos los extras de la película Titanic son mexicanos, ya que esta película se grabó en Baja California. México fue el único país en protestar contra la anexión de Austria a Alemania. Gracias a esto, una bella plaza en Austria lleva por nombre Plaza México. La República del Río Grande tuvo una sucesora, llamada República de la Sierra Madre. Porfirio Díaz está enterrado en Francia. León Trotsky, uno de los más icónicos revolucionarios soviéticos, encontró su fin en su casa de la Ciudad de México, que ahora es un interesante museo. Francisco I. Madero escribió un libro de espiritismo. Hay una razón muy interesante por la que las banderas de Centroamérica son muy parecidas a la Argentina. El gobierno mexicano una vez intentó reemplazar a Santa Claus por Quetzalcóatl.
El edificio de teléfonos de Guadalajara fue levantado y movido varios metros con todo su personal adentro. Durante tal proeza, el servicio de teléfonos nunca se suspendió. Antes de ser presidente, Álvaro Obregón perdió su mano derecha en batalla, y aún así era diestro para el combate. Durante la ocupación estadounidense, hubo un movimiento muy popular en la Unión Americana, llamado All Mexico, para anexar la totalidad del país. Porfirio Díaz se casó con su sobrina, Delfina Ortega. Baja California Norte no existe, es solo Baja California, o para los locales, Baja. El santuario donde se adoraba a Maximiliano en la Ciudad de México se incendió misteriosamente después de que Benito Juárez preguntara si podía ser destruido. El pajarito rojo del canal es una especie real, llamada Phyrocephalus rubinus. Coméntanos, ¿cuántos puntos lograste obtener? ¿Tuviste éxito en el desafío? ¿Qué otras cosas curiosas recuerdas? Para mí, Watchers, yo soy Snooty Aaron. Tenemos una cita todos los jueves a las 8 p.m. en este canal, así que suscríbete y activa la campanita para que descubras, junto con nosotros, los secretos que nos oculta la historia. Hasta la próxima.